Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 30 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información. Y con compartir y analizar la costumbre de la tarde de hoy, Estados Unidos insiste en que el cambio político está cerca para Venezuela. Los días de Maduro están numerados, lo dijo Elliot Abrams, enviado especial del gobierno norteamericano para nuestro país, en un encuentro digital. En sus palabras, el dirigente venezolano tiene pocas opciones donde ir, como Turquía, Rusia o Cuba, donde no puedan extraditarlo a los Estados Unidos. El funcionario aseguró que viene más presión interna y externa en los próximos meses para Venezuela. Además, destacó la importancia del trabajo de los medios de comunicación en nuestro país durante esta etapa. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos para el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó. La Fuerza Armada ya no es el monstruo domesticado de Maduro, así lo escribió en sus redes sociales. El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro aseguró que los que actuaron el 30 de abril son los que siguen, y lo cito, robando los activos de Venezuela. En fin, bueno, aquí huelgan los comentarios. Lo cierto es que Bloomberg, la agencia Bloomberg, asegura que Nicolás Maduro está entregando parte de las reservas internacionales en oro a Irán a cambio de ayuda para reactivar algunas refinerías en nuestro país. Y el petróleo se disparó el día de hoy. El barril WTI de referencia de los Estados Unidos subió 25% y llegó a $18,84. Esto es Conexión 750, comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, director de Espacio Público, comunicador, defensor de derechos humanos, Carlos Correa. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para ustedes allí en la mesa y por supuesto a toda la gente que esta hora está en sintonía. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciar conversación a propósito de lo que ha ocurrido con la libertad de expresión en nuestro país, no solo en esta etapa de pandemia de COVID-19, también lo que pasó con Radio Caracas hace un año. El cierre arbitrario de una estación que había transmitido de forma ininterrumpida desde 1930 en nuestro país, a pesar de lo que ya ha advertido la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, sobre la imposibilidad del Estado venezolano de cerrar un medio para callar voces críticas o para abusar de las atribuciones que tiene para la administración la regulación de la frecuencia radioeléctrica. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a ver, nosotros precisamente hoy, a propósito de que el próximo domingo es el 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, eso es una fecha que está establecida por la gente de Naciones Unidas, que establece que ese es el día, pues, de alguna manera en el que se van a tratar de visibilizar los casos vinculados a los temas de libertad de expresión. El año pasado, efectivamente, cerraron RCTV, Radio Caracas Radio, perdón, RCR, y eso se enmarca dentro de una política de Estado que no es nueva y que empezó mucho antes incluso de que ocurriera lo de RCTV, el canal que transmitía primero por señal abierta y después por señal de cable operadora, y nosotros hoy estábamos revisando precisamente los datos de lo que pasó, ¿no? Durante el año 2019, y los datos son bastante complicados. De hecho, cierre de emisoras fueron más de 20 durante el año pasado. Se siguen manteniendo los temas de bloqueos a Internet y se sigue presentando casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, y eso de alguna manera lo que hace el informe de este año y lo que llevamos documentado estos 4 meses es ratificar un proceso de una política de Estado, sencillamente, que es incompatible con las garantías a la libertad de expresión. ¿Para qué puede compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido o lo que pasó en 2019? Una situación que sin duda se ha agravado durante 2020 en medio de la pandemia y la cuarentena decretada por el COVID-19. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a ver, nosotros el año pasado documentamos 468 casos, ¿no? Que son más que los que hubo en el 2018. En el 2018 hubo 387, pero son menos que los del 2017. El 2017 fue el año en el que nosotros documentamos mayores denuncias de violaciones a la libertad de expresión, y el año 2019 fue el segundo en el número de casos, ¿no? Entonces estamos hablando de un año muy violento, muy duro, muy complicado. Tomé en cuenta que en el 2017 registramos un número de casos elevado, pero el año pasado no fue un año de grandes movilizaciones de calles en comparación a las que hubo el 2017. Por eso, cuando decimos eso, estamos diciendo que hay una suerte de situación bastante estructurada allí, ¿no? ¿Cuándo ocurrieron el mayor número de casos el año pasado? Bueno, fueron enero, febrero y marzo. Y un poco hasta abril, mayo, ya después, a lo largo del año fueron en torno a 20 casos, hasta diciembre que fueron 11. Se sigue planteando todo el tema de generar miedo como el patrón más presente, le sigue todo lo que es la censura, y todo el tema del poder del Estado, que son las restricciones administrativas, ocuparon el tercer lugar en los casos que documentamos el año pasado. Este año... perdón. No, adelante, termine usted. No, que este año lo que estamos registrando hemos documentado en relación al tema, con el tema del coronavirus, hemos documentado 26 detenciones. Ya el año pasado habíamos empezado a ver
cómo se estaba persiguiendo al personal de la salud. Y este año, después de los trabajadores de la prensa, los que trabajan en salud son las personas que están siendo cada vez más detenidas. La variable más importante de lo que hemos visto este año es que a esas personas se les detienen y se le abren procesos judiciales, ¿no? En algunas ocasiones les detienen, le dan medidas sustitutivas, algunos todavía están en espera de tener a casa por cárcel, como es el caso de Eduardo Galindo en Apure, que es una persona que fue detenida en su casa, y después otros casos están sometidos a procesos judiciales por dar información sobre el coronavirus. En el caso de Darinson Rojas, el caso de la directora del diario La Verdad en Vargas, y así con otros casos, ¿no? Ahora, yo tengo que preguntarle hoy, y comentábamos con los amigos oyentes al inicio, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en un encuentro digital, destacaba la importancia de los medios de comunicación independientes y la transmisión de información, sobre todo, que va más allá de la versión oficial que maneja el equipo de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema, la labor que se está haciendo en nuestro país, a pesar de las actuales circunstancias. Lo escuchamos. No, yo creo que, bueno, mira, hay una situación que es muy dura, es muy complicada. Hacer periodismo en Venezuela tienes que vencer el miedo, porque tienes que pensar, esto me puede pasar a mí, y por lo tanto, en líneas generales, ese es un tema permanente. El periodismo es consustancial con la democracia, ¿no? El tener la posibilidad de que existan medios independientes es lo que permite que la gente pueda hacer escrutinio de lo público, y por lo tanto también exigir rendición de cuentas. Creo que en líneas generales lo que estamos observando en la situación venezolana es una situación, digamos, en el que la sociedad, y cuando digo la sociedad, eso por supuesto incluye a los editores, propietarios de medios, periodistas, personas que de alguna manera deciden movilizarse para tratar de avanzar a tener medios, ¿no? A tratar de seguir haciendo periodismo. Es cada vez más complicado, pero es necesario, es decir, la posibilidad de que haya una reconstrucción de la gramática democrática en el país pasa porque esos medios sigan, o ese espacio siga existiendo de alguna manera. Y por eso los medios tienen que ser independientes, porque en líneas generales los medios estatales son, en el caso de Venezuela eso es muy acentuado, los medios estatales venezolanos son medios más de propaganda. O sea, usted ahí no va a encontrar una crítica, no va a encontrar ninguna deliberación sobre temas públicos. A propósito de los procesos abiertos contra comunicadores de nuestro país, yo le pediría un comentario de su parte al respecto, porque en su gran mayoría, si no todos, carecen de cualquier argumento legal. ¿Qué puede decirnos? No, mira, creo que, a ver, en líneas generales, argumentos legales existen. Lo que hay es que hay una perversión en el uso e interpretación de esos derechos. Y, por ejemplo, te voy a poner en ejemplo lo que está ocurriendo en este momento. La Constitución venezolana establece que incluso en estados de excepción hay garantías para la libertad de expresión. Y lo que hemos visto es que no hay garantías. Es decir, que por la vía de los hechos se le ataca y se le quita y se cierran los medios o se detienen a personas por dar información. Entonces, no es un problema de la norma, es un problema del uso que desde el poder se hace del ejercicio del poder, porque a veces ni siquiera hay argumentos legales. Los argumentos legales son insostenibles en líneas generales. Carlos Correa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de Espacio Público, defensor de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido con la libertad de expresión en nuestro país y tomando como punto de referencia lo que pasó con Radio Caracas Radio hace un año, el cierre arbitrario de esta estación, insistimos, que transmitió de forma ininterrumpida desde 1930 en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rc.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Bueno, obviamente yo siempre sospeché que era posible que cerraran RCR, porque RCR siempre había sido una emisora muy vocal en contra de la dictadura. Me parecía un poco sorprendente que no lo hubieran hecho. De alguna manera guardaba la esperanza de que la dictadura se acabara antes de tener que cerrar. Lamentablemente no fue así. El día que la cerraron, pues yo estaba en la calle como todo el mundo, tratando de sacar a la dictadura. Así que en el momento que llegó la noticia, uno no sabía si al final del día iba a haber caído la dictadura y íbamos a volver al aire o qué iba a pasar ahí, si era temporal. Así que fue bastante confuso. Pero bueno, finalmente eso no pasó y la emisora está fuera del aire. Y me parece importante que sigamos reinventándonos por un concepto similar al del banco de semillas de ecología, ¿no? Que es que cuando hay una arrase, una perturbación del ecosistema, quedan las semillas ahí esperando las condiciones para poder rebrotar, y si no está esa semilla, los ecosistemas no pueden recuperarse. Entonces es súper importante que RCR continúe siendo vocal por los medios que pueda y que siga, digamos, siendo esa voz que hace mucha más falta, que es verdaderamente contestataria y denunciativa de lo que está pasando aquí en Venezuela. Y espero que muy pronto podamos rebrotar tal como lo hace un ecosistema desde un banco de semillas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 a propósito de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestra frontera. Vamos a reponer parte de estas declaraciones ofrecidas por Elliot Abrams, enviado especial de los Estados Unidos para nuestro país en encuentro digital. Las declaraciones están en inglés. Yo le ruego a mi equipo que me deje el micrófono abierto. Voy a tratar de traducir lo que dice, aunque en nuestra opinión se entiende perfectamente bien. Él comienza diciendo que piensa que la situación en el corto plazo, es decir, en los próximos meses, va a empeorar en nuestro país. Escuchemos lo que decía el día de hoy Elliot Abrams. Coronavirus was the topic of conversation for Venezuela and the impact there. But one of the things that came up, of course, is Russia and China. And Russia and China have continued to meddle in the affairs of Venezuela. So what do you see it taking to eventually get Russia, China, and there's also Iranian influence there, to remove those outside actors from the future of Venezuela? Yeah, I would say the four countries that are the most significant bad actors, Russia, China, Iran, and Cuba. Oh, right. Cuba, of course. Yes. Now, each one is different. I mean, the Cubans desperately need Venezuelan oil. And the Cubans, by supplying roughly 2,500 intelligence agents who are all over, just permeating
the military, even the presidential palace. Maduro's own bodyguards are not Venezuelan, they're Cuban. That's one relationship. China at this point is mostly a commercial relationship. Y le ruego a mi equipo, no sé si se escucharon las declaraciones de Elliot Abrams al aire. Hoy ha sido un día muy accidentado, como ocurrió hace un año en la estación, pero en todo caso yo les comento en español lo que decía este funcionario. Él decía: pienso que la situación en el corto plazo, quiero decir en los próximos meses, va a empeorar, y pienso que las personas la presión va a seguir creciendo y creciendo, como el secretario Pompeo dijo ayer. Realmente los días de Maduro están numerados, esa fue la expresión que utilizó. Verás, le dice a esta funcionaria del Departamento de Estado con la cual estaba conversando, más y más presión desde afuera y, más importante, desde adentro. Él necesitará ir a una transición en los próximos meses. Le pregunta esta funcionaria: déjeme hacerle una última pregunta sobre darle voz a los venezolanos y darle más apoyo a los medios de comunicación. Ella dice: ¿qué se puede hacer mejor? Responde: bueno, las comunicaciones son críticas y particularmente importantes en un país donde hay censura. Cualquier cosa que podamos hacer para apoyar el trabajo de la prensa, cualquier cosa que podamos hacer para apoyar las páginas web que proveen noticias independientes, cualquier medio, La Voz de América, la BBC, la Deutsche Welle, y todos los que puedan hacer algo es críticamente importante para permitir que los venezolanos tengan acceso a información con noticias que no vengan del régimen, noticias independientes. Esta cuestión de las comunicaciones es absolutamente crítica para que llegue el cambio a Venezuela, a change to Venezuela. Así termina la declaración que, entiendo, hemos compartido con ustedes, el funcionario Elliot Abrams. Y, se han producido toda clase de afirmaciones del gobierno norteamericano en las últimas horas justamente en esta dirección. Habrá que ver qué ocurre. Además, tomando en consideración lo que pasó ya en nuestro país justamente hace un año. Antes de hacer la pausa, una nueva pausa para ir a publicidad, comento informaciones que están en desarrollo. Declaraciones de David Smolansky, quien trabaja para la OEA, al frente de migrantes venezolanos, la situación de los migrantes venezolanos. Él decía que según la Organización de Estados Americanos hay 5.1 millones de venezolanos que migraron. El comisionado David Smolansky de la OEA señaló entre los países con más ciudadanos a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina y por último Panamá. Por cierto, el embajador designado por la Asamblea de los Estados Unidos, Carlos Baker, informó de 2 vuelos humanitarios para el retorno de venezolanos varados en Miami. Esto habrá que ver cuándo se concreta, y aparentemente sería una posibilidad para que los ciudadanos norteamericanos que están en territorio nacional regresen también a su país. Finalmente, comentar justamente lo que ha ocurrido en Venezuela con la Fuerza Armada Nacional. Declaración del presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. Él en su cuenta en Twitter, a propósito de lo que pasó, por cierto, hace un año, afirmaba que la institución castrense ya no es, y lo cito, un monstruo domesticado de Maduro. Con esta información vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería. El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanzi en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les saluda Jackson Vargas. Por supuesto que este 30 de abril, al cumplirse un año del cierre de nuestra señal abierta 750M, nos sentimos muy tristes, muy fuera de nuestro lugar, que es en sintonía de todo nuestro público en señal abierta. Esperamos, por supuesto, que esta amenaza se concretara como efectivamente se realizó en esa fecha de 2019. Ese día fue muy particular para mí porque me tocó lamentablemente que decirles a ustedes que estábamos en ese momento saliendo del aire por orden de Conatel. Sin embargo, seguimos en el aire a través de las redes sociales, llevando hasta ustedes nuestro trabajo, buscando por supuesto calidad en lo que le transmitimos y por supuesto una información veraz. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, y en el caso concreto de Venezuela, bueno, será la primera vez que el equipo económico que maneja las finanzas públicas en Venezuela anuncia una desmejora en el sueldo
de los trabajadores en territorio nacional, tomando en cuenta que hace meses se anunciaba un ajuste a $8 y el que aplica a partir del 1 de mayo alcanza solo hasta $2, un poco más, dólares mensuales. Para hablar acerca de este tema en general, lo que está ocurriendo con los trabajadores venezolanos, saludamos vía telefónica en esta parte del programa a Keta Stefani, secretaria de Información de FAPU, la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Efectivamente, aquí lo que nosotros tenemos es una desmejora del salario real de los trabajadores. Y se repite el esquema de imponerlo, es una cuestión unilateral, autoritaria. La Constitución es clara, la Constitución dice que eso se debe definir aplicando el diálogo social, es decir, en comisión tripartita, donde deben estar los empleadores, el Estado y los trabajadores. Y que además debe considerar el precio de la canasta básica. Llama la atención no solo eso, sino que lo estén haciendo luego de estar fijando precios en dólares de una cantidad de productos de la canasta alimentaria. Bueno, que con ese salario mínimo que ellos están definiendo no es posible adquirir, si acaso se puede comprar uno de esos productos en todo el mes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ellos hablan de salario integral, llamando salario a lo que no lo es. Salario mínimo son 400.000. Los otros son cestas tickets que tampoco le sirven al trabajador para mucho, pero eso no es salario y no afecta ni las vacaciones ni las prestaciones, etcétera. Estamos ante una situación de sencillamente acabar con el ingreso de la familia, unas familias que están en este momento en una situación de cuarentena para evitar el contagio del COVID-19 y que por lo tanto no puede la gente salir a la calle a generar otros ingresos por otros medios. En el caso de nosotros los profesores universitarios, a través del ejercicio libre de las profesiones o de las profesiones, pues de los distintos profesores. Y en el caso de la población no profesional, el ejercicio libre de sus oficios, que es lo que ha venido haciendo el venezolano para poder comer, porque con los salarios no se puede. Esa es la situación. En esta parte del programa también nos acompaña Mauro Zambrano, él es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Gracias por atendernos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias a ti por la oportunidad. Ha tenido la oportunidad nuestro invitado de escuchar a Keta Stefani en representación de los profesores universitarios. Creo que la situación no es muy diferente en el caso de los trabajadores de la salud. ¿Qué puede decirnos? Sí, decirte que bueno, el salario prácticamente está pulverizado, no tenemos manera ni forma mientras, como lo decía la profesora Keta, se imponga y no se hable con la empresa privada, los sindicatos legítimos y confederaciones, también el gobierno. Mientras no se haga eso y no se lleguen a acuerdos mínimos, es muy difícil que a pesar de que siempre ha sido un fracaso durante muchísimo tiempo, estos no podemos ni decirle ni aumento, ni incremento, ni compensación, porque de verdad un kilo de carne en este momento cuesta 800.000 bolívares, que sería prácticamente el salario más el cestatique, nos da para solo comprar un kilo de carne al mes. Eso no compensa, ni siquiera lo podemos llamar un aumento, más bien ha sido un atraso lo que hemos venido viendo los trabajadores venezolanos en cuanto al salario, y es por eso que nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo impulsando la dolarización del salario. La dolarización del salario garantiza que nosotros como trabajadores podamos tener un poder adquisitivo que no se lo coma la inflación, como está sucediendo en este momento con el bolívar. No puede ser que un trabajador venezolano, cuando comenzó la reconversión monetaria, ganaba $30 y que en este momento se encuentra en $4 y $3. Hoy cobraron la quincena los trabajadores de la salud y fueron 300.000 bolívares, 200.000 bolívares. O sea, ¿qué puede comprar un trabajador en estos momentos ahorita con ese
con una quincena de ese tipo, absolutamente nada. Entonces, ante ese deterioro, nosotros pues estamos también convocando este 1 de mayo, que es importante que los trabajadores participemos en los que estén en las colas de gasolina, tocar corneta, protestar, los que estén en sus casas, tocar pitos, cacerolas, sacar las banderas, en símbolo, pues, en rechazo a esta política económica y a lo que venimos viviendo los venezolanos en cuanto al deterioro de la calidad de vida. Esto será a las 8 de la noche, a las 8 p.m., donde anteriormente también haremos tuitazos, todo lo que tiene que ver con eso, pero no vamos a desistir hasta pues lograr nuestro objetivo, que es calidad de vida para todos los trabajadores venezolanos. Claro, en el caso concreto de los trabajadores de la salud, les toca lidiar ahora mismo con una situación límite, y me refiero concretamente a la pandemia de COVID-19. Yo le pediría un comentario a Mauro Zambrano con relación a este tema. Sí, decirte que en este momento el tema de la pandemia, nosotros como trabajadores hacemos un monitoreo diario que se llama Monitor Salud. Lo puedes buscar a través de mi cuenta en Twitter, Mauro San 10, donde diariamente hacemos saber pues lo que vive el trabajador día a día, no solo para llegar a su puesto de trabajo, sino también con la asepsia y lo que es el tema de la bioseguridad. En cuanto al transporte, te puedo hablar que en este momento muchos trabajadores caminan kilómetros para poder llegar a su centro de trabajo porque no hay el transporte, no hay efectivo. El 90% de los trabajadores en Caracas no consigue efectivo y bueno, no tiene cómo trasladarse. Los que buscan gasolina, hoy me reportaban desde la bomba donde surten gasolina en Ciudad Universitaria, que tienen desde las 5:30 de la tarde y ahorita están ahí y todavía no han podido echar gasolina. También el tema del cloro y la asepsia en nuestros hospitales ha sido muy grave. Podemos hablar que en más de un 50% de nuestros hospitales no hay cloro, en más de un 50% no hay guantes, que en más de un 50% en más de un 86 y un 87% aproximadamente de nuestros centros de salud no hay desinfectante y mucho menos jabón. Podemos rondar más o menos la misma cifra. De verdad que es una situación bastante lamentable porque no vemos solución, más bien va empeorando la situación cada día más ante todos los temas, tanto tema transporte, tanto asepsia, como también con equipos de bioseguridad que los trabajadores no tienen en este momento cómo hacerle frente a esta pandemia que vivimos, pues en este momento todos los ciudadanos venezolanos. Guardando las distancias, en el caso de los profesores universitarios, la situación es muy similar, ¿correcto, profesora? Sí, la situación de los profesores es similar. Efectivamente, nosotros no, la mayoría de nosotros, digamos, no estamos saliendo a trabajar. Sin embargo, nuestros profesores de la Facultad de Medicina están en los hospitales. Nuestros estudiantes, es decir, los hospitales funcionan con los residentes, con los estudiantes de posgrado de nuestras universidades, y la situación es la que acaba de describir Mauro. Es una situación de riesgo laboral grave que viola los derechos humanos de los trabajadores de la salud. En el caso de los profesores universitarios en general, el ministerio ha planteado esa tesis de la universidad en la casa como un plan que no existe en la realidad porque ahí no hay presupuesto, porque ahí no hay meta, no hay objetivo, no está claro qué es lo que se va a hacer y porque no es posible implementar desde la casa la continuidad de los planes de estudio que se venían desarrollando presencialmente. Es decir, los estudiantes no tienen cómo conectarse, los profesores tampoco, algunos sí, pero la mayoría no. Las universidades no tienen buenas plataformas por el mismo cerco económico de que ha sido objeto durante tanto tiempo, y por otra parte hay materias que simplemente no se pueden dar a distancia. Entonces es un fingimiento de que se está cumpliendo con el derecho a la educación y no se está cumpliendo. Lo mismo que hacen en la educación básica, unos programas por televisión que no tienen nada que ver con los planes de estudio de los muchachos, y bueno, en vez de culminar el año escolar, como está diciendo el ministerio, lo que están haciendo es cancelarlo. Entonces aquí lo que vemos es un acumulado de violaciones de los derechos humanos.
el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho a discutir las propias condiciones de trabajo y de remuneración. Esos son los derechos que se están violando de un solo plumazo por el Ejecutivo Nacional en este momento en Venezuela. Bueno, yo tengo que preguntarle a ambos porque el salario es referencia para prácticamente todos los beneficios de los trabajadores. Con un sueldo como el que existe en Venezuela, eso también se perdió. Ahora mismo, alguien que se jubile, bueno, utilizarán la actual tabla salarial para calcular sus beneficios luego de años de trabajo. Yo le pediría un comentario a los dos sobre este tema, en primer lugar, y en segundo lugar, saber si se puede hacer algo más, si se puede articular algún tipo de acción entre, bueno, todos los trabajadores que sufren esta situación en nuestro país. Inicio con Mauro Zambrano, ¿qué puede decirnos? Sí, decirte que en este momento las prestaciones sociales prácticamente no son nada, y bueno, quien pasa a ser jubilado, de verdad que es muy triste porque no disfruta nada, más bien lo que vive es de problemas en problemas, porque también es necesario destacar que ahorita un jubilado o un adulto mayor, te puedo destacar que por lo menos el 40% no recibe los beneficios ni bonos del Estado, y bueno, solo tienen y cuentan con una pensión que son más de, podríamos hablar de 2 millones de viejitos o de adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad. De verdad que es una situación bastante grave, que no solo viven todos, y sí, por eso es que este 1 de mayo estamos convocando todos juntos, y decirte que para mí es un honor estar aquí con la profesora Keta Stephanie, que siempre ha estado dispuesta a ayudarnos para lograr pues los objetivos planteados, que nos planteamos los dirigentes sindicales, nos orienta, nos ayuda, y es por eso que hoy estamos convocando pues a esta gran protesta a todos los sectores a las 8 de la noche, estén donde estén, los que tengan una cola de gasolina, tocar la corneta, seguir protestando, porque lo que no podemos es rendirnos, tenemos que seguir luchando, y eso es lo que llamamos junto a todos los venezolanos. Profesora, su comentario, la escuchamos. Bueno, primero, Mauro, decirle que el honor es mutuo, ¿no? Nosotros hemos trabajado juntos, el sector salud y el sector universitario, en los últimos 2 años, y hemos hecho grandes esfuerzos por lograr la unidad de todos los sectores trabajadores en Venezuela, porque esto es un asunto que hay que resolverlo entre todos. Es decir, no va a ser posible que un sector se salve en una situación donde el resto de los trabajadores no tiene salario. Que efectivamente las prestaciones se perdieron, es el ahorro de toda la vida de los trabajadores, se perdieron. Y lo mismo ocurre con las cajas de ahorro. Es decir, los ahorros de los trabajadores también se perdieron, y no es que se perdieron, que se fumaron, no es algo mágico, es que se los cogió el Ejecutivo Nacional para tapar su hueco fiscal, porque la hiperinflación es el impuesto que se nos ha cobrado a los trabajadores, a la mayoría, al pueblo venezolano, para pagar su crisis, el desfalco que hicieron de los recursos de la nación. Asimismo, se perdió el derecho a la jubilación, porque si usted tiene jubilación y pensiones que no pagan la comida del mes, tiene que salir a trabajar, entonces no existe realmente la jubilación, y en derecho laboral lo que cuenta es la realidad, no la forma. Entonces, la realidad es que no hay salario, que no hay prestaciones, que no hay ahorro, que no hay jubilaciones ni hay pensiones. Nosotros nos sumamos a la convocatoria para mañana a las 8 de la noche a hacer cacerolazo, a hacer pitazo, una protesta pacífica, pero donde nosotros estamos protestando desde nuestros lugares donde residimos, lo que es la política, que insista el Ejecutivo Nacional en una política como esta, fatal para los trabajadores, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, y estamos llamando a la unidad por salario digno, por seguridad social, por diálogo social en Venezuela. Estas cosas se tienen que decidir a través del diálogo social y no unilateralmente desde las posiciones autoritarias. Igualmente, yo quiero invitar a la Asamblea Nacional a que declare un compromiso formal con la recuperación del salario real y el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los venezolanos. Sabemos
que no son ejecutivos, pero son parte del Estado, es el poder legislativo, y nosotros necesitamos un compromiso en ese sentido, porque tampoco los sindicatos y los gremios pueden solo impulsar una cosa de esta naturaleza en el país. Nosotros necesitamos el acompañamiento del sector político también, que entiendan que la situación además es ahora, que nosotros estamos luchando por un cambio político en Venezuela que restituya las instituciones, que reinstitucionalice este país, pero teniendo como norte eso, la restitución de los derechos sociales de las instituciones en Venezuela. Nosotros necesitamos medidas que permitan atender en el corto plazo las necesidades más urgentes de salud y de alimentación de los venezolanos. Le pregunto a Mauro Zambrano sobre este plan que ha puesto en marcha la Asamblea Nacional para entregar una ayuda, un bono de $100 durante 3 meses a los trabajadores del sector salud. Pablo Zambrano de Fetrasalud nos decía hace algunos días que, digamos, el número de beneficiarios se queda corto con relación a la totalidad del gremio sanitario en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente. Decirte que en este momento nuestra exigencia es que se extienda para todos los trabajadores del sector, porque bueno, cada día, como sabemos, un salario de $3 y que te digan que te van a dar una bonificación de $100 crea mucha expectativa. Los trabajadores están muy contentos, pero también quieren pues que eso le llegue a todos por igual. Entonces es una situación bastante difícil que está viviendo los trabajadores. Totalmente nuestro petitorio y nuestras exigencias, que siempre la vamos a hacer, es que sea extensivo para todos los trabajadores. Y por qué no, como dice la profesora Queta, buscar mecanismos para que logremos pues entre todos buscarle solución al salario, que es algo primordial y que lo viven todos los trabajadores venezolanos, no solo el sector salud. Yo creo que tenemos que buscar mecanismos para que tanto desde el profesor, desde el médico hasta el obrero, pueda tener ingresos dignos para mantener a su familia, que hoy en día no estamos viviendo ni lo tenemos. Saludamos, obviamente, y lo vemos con buenos ojos, pero sí siempre vamos a exigir que sea extensivo para todos los trabajadores, porque es lo que queremos, pues, que todos los trabajadores puedan y tengan el mismo beneficio que tienen todos por igual, pues. Claro, como decía la profesora, y me corregirá si me equivoco, sin cambio político es difícil alcanzar ese objetivo, ¿correcto, profesora? Es difícil alcanzar la restitución de los derechos sociales de los venezolanos, pero en este momento urge acuerdos y medidas específicas que por lo menos permitan paliar la situación en materia de salud y alimentación de los venezolanos. Es decir, no puede ser la respuesta, vamos a esperar el cambio político. Nosotros necesitamos soluciones ahora. Es decir, la mayoría de los venezolanos necesita esas soluciones ahora, y estamos viendo por eso cómo las protestas del hambre se han extendido aún en una situación de cuarentena, que la gente rompe la cuarentena y sale a protestar porque, bueno, no tiene que comer y el hambre apremia. Entonces es necesario que se desarrolle una política para el momento, para enfrentar la urgencia y la emergencia del momento, a la vez que luchamos por un cambio que es el que permitiría realmente salir de la crisis, porque para empezar nosotros necesitamos relanzar el aparato productivo venezolano. Eso significa un cambio de política completamente. Entonces, pero no podemos concentrarnos en una cosa sin ver la otra. No podemos ver solamente el futuro sin ver el presente. En el presente la gente necesita soluciones, y esas soluciones tenemos que buscarlas entre todos, con el apoyo internacional indudablemente, en el sentido de lo que es la ayuda alimentaria, por ejemplo, que se puede obtener a través de los vínculos que se tienen desde la Asamblea Nacional y desde las organizaciones no gubernamentales también. Pero aquí se necesitan soluciones conjuntas y también comprometerse. Es decir, si no es posible en este momento, por supuesto que desde la Asamblea se hagan algunas cosas, sí se puede establecer ese compromiso como política. Bueno, nosotros nos comprometemos en este país con una política de restitución de los derechos humanos y de rescate del salario, de los ahorros de los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso tienen que decirlo formalmente. Eso también es parte de lo que estoy planteando.
Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos. Keta Estefani es secretaria de Información de FAPU, la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, y Mauro Zambrano es dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, expresando opinión acerca del Día de los Trabajadores en un país como el nuestro, con un salario mínimo de más de $2 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales según decreto del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Román Ibarra de su programa favorito de todos los fines de semana por cuenta propia, La Economía de Carne y Hueso. Se cumple un año del cierre arbitrario e ilegal de RCR 750 AM, y todo por decir la verdad y por estar al lado del pueblo en su lucha por alcanzar condiciones dignas para la vida, hoy arrebatadas por el comunismo y la corrupción. Cerraron la señal abierta de la más prestigiosa emisora del país, con casi 90 años al servicio de los venezolanos, y sin embargo seguimos trabajando. Estamos en todas las redes, a pesar de que los alcances de Internet en Venezuela son precarios, pero nos debemos al cariño de nuestra gente y continuaremos luchando hasta recuperar la democracia y nuestro derecho a estar en señal abierta en todos los hogares de nuestra tierra. Hoy RCR 750 está viva y llena de energía para seguir cumpliéndole al pueblo venezolano. Dios bendiga a Venezuela. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Caña, en la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.